Sí, buenos días nuevamente. Efectivamente, me refería tanto a los fondos estructurales como a los fondos MRR por una cuestión importante. En estos días, el Gobierno de la Nación ya se ha metido en la segunda fase de la ejecución de los fondos, concretamente en 70.000 millones para el periodo 24-26, como usted sabe, y ahora estamos en un entorno diferente al de la primera fase. Es decir, han vuelto las reglas fiscales de control del déficit y, sobre todo, se nos va a pedir una mayor transparencia o justificación para el destino detallado de esos fondos. La cuestión no es, por tanto, baladí, a nuestro entender, y más cuando el pasado mes de octubre se extinguió el plazo para comunicar a la Unión Europea el destinatario final de estos fondos. En lo que se refiere a los fondos Next Generation, el Gobierno ha publicado tarde los 100 mayores beneficiarios de los mismos, en los que no se encuentra prácticamente ninguna empresa privada. Es cierto que puede haber una trampa porque estos fondos se destinan a través de tanto el Estado como las comunidades autónomas y hay que ver a dónde llegan. Pero recordemos que la última visita que ha tenido la comisionada por el Parlamento Europeo, la señora Hohlmeier, nos venía a decir que la trazabilidad del destino de esos fondos en España era prácticamente imposible. Para nosotros, el problema principal es que el Gobierno hasta ahora, y el sistema que ustedes han heredado, no nos facilita a esta Cámara, entre otras, como garante del control político de la ejecución, sobre todo de los fondos europeos, un sistema ágil y rápido en que podamos ver punto por punto cuál es el destinatario final. Tenemos unas cifras de datos que ustedes nos suministran, que son globales de ejecuciones y de asignaciones, y tendríamos que ir bopa por bopa para ver el destinatario final de estas ayudas. Nos parece, de todas maneras, que no han articulado un mecanismo útil para ejercer ese sistema de control. Hay por ahí una plataforma que, según fuentes de la Moncloa, no está todavía operativa. No sé si tienen esto aquí todavía, que por las siglas es como las siglas de control de fondos europeos, COFI en inglés, en el que no sé si aquí todavía la han puesto, pero yo no la he visto. Lo único que he detectado es que en esa lista de los 100 mayores beneficiarios solo aparece el Ayuntamiento de Gijón y Emulsa, y que con un simple filtro de Excel, a la hora de meter, como usted bien sabe, los NIFs, el A33, el B33 o el 74, no aparece en una sola empresa. O sea, la cuestión, lo que a nosotros nos interesa es si es usted capaz de articular no solo medidas que fomenten la llegada de estos fondos a la empresa privada, sino de transmitirnos a nosotros esa trazabilidad como garante del control público. Le convino, por tanto, a fomentar la mayor agilidad en la resolución de estos procedimientos de transparencia y de trazabilidad, porque personalmente, no solo en cuanto a usted, sino al Gobierno, no me gustaría contemplar en Asturias lo que estamos contemplando en estos momentos en el Gobierno de la Nación, cuando hace exactamente una semana que se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha elevado a la Fiscalía Europea contratos de compraventa de mascarillas en mitad de la pandemia que acreditarían el cobro de comisiones ilegales o a sobreprecios consentidos por el destinatario por parte de la trama ya conocida como Koldo Ábalos PSOE, con los gobiernos de Baleares y Canarias por un total de 15,3 millones de euros, al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por tanto, es competencia del organismo comunitario. Si nuestro presidente de Gobierno, al que sufrimos, dice que la Fiscalía Española depende de él, no creo que vaya a ocurrir lo mismo con la Fiscalía Europea. Le recuerdo, señor consejero, tiene todos mis mayores consejos para intentar evitarlo, que ahora mismo hay abierta en el seno de la Unión Europea dos procedimientos. Uno que podríamos denominar civil por la organización de la lucha antifraude europeo para la gestión de esos fondos comunitarios y otro por la Fiscalía Europea por delito. Esperamos para mayo un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que, en el caso de España, sospecha que los fondos comunitarios se estén utilizando para tapar agujeros. Es, por tanto, que le conmino un proceso de transparencia, como Dios manda, en el que veamos cuál es el destino final. Muchas gracias.